Hola, bienvenidos a este cuarto capítulo de Healthnology Talks. Hoy nos acompaña Ignacio Medrano, fundador y director médico de Savana. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo. Un placer tenerte de nuevo aquí, viejo amigo de la casa. Ya hace como 12 años, ¿no?, que nos conocemos. Exactamente. Nacho, preséntate un poco a nuestra audiencia. Estás en España, tienes un gran background, pero ¿qué les puedes contar a nuestra audiencia latinoamericana? Bueno, pues que soy un médico, neurólogo, que hice la especialidad en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y después pues me dediqué a hacer un poco de docencia, un poco de investigación, hasta que descubrí mi vena emprendedora y me atreví a dar el salto, a hacer un programa en California, en Silicon Valley, en la Singularity University, que está en una antigua sede de la NASA, bueno, antigua y actual, y ese programa nos enseñaba a crear tecnologías exponenciales, tecnologías de alto impacto que intentaran dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos, y yo tiré por hacer inteligencia artificial, datos y salud, como ahora hablaremos, y a eso me dedico desde entonces. ¿Cuánto hace que vosotros estáis en inteligencia artificial? Pues esto lo arrancamos en 2013. Mm, 2013. Sí, en aquel momento yo estaba en el hospital, como te decía, pues llevando la estrategia de investigación del instituto de investigación nuestro, y también estaba al cargo de los residentes, de los médicos residentes, y era junto de neurología y hacía guardias. Entonces yo me di cuenta de que había muchos datos pululando, ¿no? Algo que hoy es obvio, y que esos datos probablemente, si los juntabas en el sitio adecuado, con computación y con matemáticas avanzadas, que yo todavía el concepto Big Data ni lo había oído entonces, pues podríamos hacer cosas con ellos pues por encima de las capacidades humanas. Y fue digamos, una especie de insight intuitivo. Yo no tenía la formación técnica, pero intuitivamente me pareció que esa era una idea sugerente, fascinante, y decidí dedicarme a conseguir este propósito. Qué bueno. Y ahora, en estos momentos, ¿qué es lo que más te anda en la cabeza? ¿En qué estáis metidos ahora? ¿A qué dedicas tu tiempo? Bueno, es un momento muy bonito de explosión, porque gracias a la IA generativa, a los modelos de lenguaje que han popularizado tanto el campo, a nosotros se nos da una paradoja, y es que nos vienen a pedir aquello que nosotros ya llevábamos haciendo 12 años. Nosotros en Sabana no hacemos IA generativa, no hacemos modelos de lenguaje ni nada de eso. Esto lo utilizamos, pero no lo hacemos. Nosotros lo que hacemos es estructurar y dar forma a los datos que salen de los centros sanitarios, que, como todo el mundo que está en salud sabe, pues son enormemente desestructurados, semánticamente complejos, fragmentados, y somos ordenadores de datos. Nos dedicamos a ordenar Qué bueno. datos, a coordinarlos, a armonizarlos, a hacerlos estructurados, interoperables. Y esto antes lo hacíamos, pero lo hacíamos para innovadores. Y ahora lo hacemos para todo el mundo, porque todo el mundo se ha dado cuenta de que si no tienes los datos bien limpios y estructurados, no puedes hacer buenos modelos de IA generativa. Y vivimos este momento. Y por otro lado, buena parte de esos datos que generamos los generamos para hacer investigación, no solo, porque también los usamos para hacer gestión, pero para hacer investigación. Entonces tenemos otro viento de cola, porque en el mundo de la investigación médico-farmacéutica ha explotado la idea, probablemente también por la llegada de la tecnología, de que tener datos de vida real, más allá del ensayo clínico, es fundamental. Entonces se nos juntan las dos cosas. Y hablabas antes de IA generativa y que vosotros utilizáis IA, pero no utilizáis IA generativa. ¿Nos puedes explicar un poquito más? Sé Claro, que te gusta hacernos sí. de profesor, a mí me encanta que me enseñes. Claro. No, mira, al final me gusta decir, distinguir, creo que no soy el único que lo hace, que, que desde el punto de vista del aprendizaje automático, el machine learning, que es lo que hoy arbitrariamente hemos decidido llamar inteligencia artificial, ¿no? Y dentro de unos años la IA será otra cosa, y hace 20 años era otra cosa. Pero ahora mismo, pues un poco por convenio, el machine learning es la IA. Pues me gusta distinguir que hay dos tipos. Lo que los une es que aprenden a base de casos.
Son modelos que aprenden a base de repetición, ¿no? De ver casos. No aprenden por reglas, sino un poco como los humanos. Veo muchos coches, aprendo el concepto de coche. Pero la diferencia es que la IA que veníamos trabajando durante más de una década, y en realidad viene de mucho más atrás, pero había explotado desde 2012 más o menos hasta aquí, es una IA que para lo que sirve es para clasificar, distinguir A de B, ¿no? Te distingue manzanas de peras, te distingue quién tiene un ictus de quién no lo tiene, o quién responderá a un fármaco de quién no responderá. Clasifican en el tiempo presente o en el tiempo futuro. Cuando lo hacen en el tiempo futuro lo llamamos predicción. Pero en definitiva son discriminativos, A de B. La nueva IA que está tan de moda y que ha salido no distingue nada de nada. Lo que hace es que ve muchas fotos de un caballo y crea un nuevo caballo. Entonces esa es una IA que también aprende a base de casos, cumple el concepto de Machine Learning, pero es generativa. Y es distinta. No tiene nada que ver una IA discriminativa que sirve en medicina para hacer algoritmos que predicen el comportamiento de los pacientes, nos permite hacer medicina de precisión, con una IA generativa que nos sirve para todo lo que sabemos, desde para gestionar listas de espera a para que la historia clínica se escriba sola. Entonces me gusta mucho la combinación de los dos y la intersección de los dos. Bueno, pues en Savannah estamos en la primera, en la discriminativa. Hacemos en la que organiza, en la que estructura. En realidad, siendo puristas, la mayoría de las veces son otros los que hacen los modelos que predicen. Nosotros, como te decía antes, somos más bien organizadores del dato, estructuradores del dato, utilizando una rama de la IA que es la lingüística computacional o el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, transformamos las historias clínicas, que son narraciones, ¿no? Con texto libre, en dato estructurado, dato organizado. Y para ser exactos, en realidad, lo utilizan a veces para hacer modelos de IA generativa y muchas más veces para hacer modelos de IA discriminativa. Qué bien, qué bien. Te quería preguntar, ahora, bueno, llevamos 3 años con muchísima moda de IA para todo. ¿Qué opinas tú desde la perspectiva de llevar ya 12, 13 años utilizándola? ¿Qué opinas de este hype, de este boom que hay ahora mismo en salud? Bueno, yo creo que es enormemente útil. La IA generativa, lo que estamos viendo que nos da es un salto en la experiencia del contacto con el mundo digital y con la información. De la misma manera que cuando pasamos de no tener nada a tener Google fue un salto interesante, porque de tener una web totalmente desordenada a tener algo que te ordenaba la información del mundo, como dicta la misión de Google, nos permitió a todos usar mucho más Internet. Este salto de nuevo nos permite a todos usar mucho más los sistemas de información que hay por detrás. Pero el salto es mucho más grande que el anterior, porque realmente nos da una experiencia de usuario muy parecida a lo que el ser humano necesita, que es pues lo que todos estamos viendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que realmente este salto sí que ya va a conseguir que la fricción sea cero o tienda a cero en cuanto a la cantidad de información de la que el ser humano puede disponer en tiempo real. Y si además a eso le damos la dimensión de autonomía, entendemos que esta IA generativa se va a hacer autónoma o se está haciendo autónoma cada día más, es lo que llaman los agentes, ¿no? Agéntica, pues la hace todavía más usable, todavía más embebida en nuestra vida. Toda esa capa va a hacer que la sanidad realmente pueda evolucionar hacia modelos donde haya una automatización relativamente importante de la atención sanitaria, que es algo como muy tabú, pero que realmente está a las puertas. Que realmente un paciente interactúe con un chatbot, con algo autónomo que le atienda, le clasifique, le diga lo que hacer. No digo que no haya una capa humana por ahí en algún punto, pero desde luego va a haber una automatización de la medicina, y esto es, yo no te diría solo que es importante o que es una mejora, te diría que es el único camino posible, porque los sistemas sanitarios, como todos sabemos, están en decadencia, están a la quiebra, incluso me atrevo a decir, ¿no? Se habla poco de ello porque nadie quiere hablar de ello, pero realmente el envejecimiento de la población hace que los sistemas sanitarios no sean sostenibles. Entonces, lo único, en mi opinión, que lo puede hacer sostenible es que parte del proceso se robotice, se automatice, y todo esto nos lo está dando la IA generativa. La otra, la discriminativa, esa no desahoga el sistema. Esa lo que te hace es una medicina de más calidad, de mayor precisión, porque te predice lo que te va a pasar y qué tratamiento necesitas. Esa te hace una medicina futurista,
muy buena, muy precisa, pero esa no desahoga el sistema, la generativa sí. ¿Qué tendencias crees que van a funcionar? Y si te puedes mojar, ¿cuáles crees que no es el camino a seguir ahora mismo? ¿Qué ves tú? ¿Qué es lo que te tiene ilusionado? ¿Y qué crees que la gente o estás viendo en el sector que se están equivocando? Bueno, yo creo que, digamos, por empezar por lo que se está haciendo bien Ujú, o el despertar que yo he visto, es que la mayor parte de los países, ¿no? Tanto en Occidente como en Oriente, tanto en América como en Europa, como en Asia, se dan cuenta de que la llegada de esta IA tan deseable, ya sea la discriminativa o la generativa, es decir, la que automatiza o la que predice, ujú. necesita tener un dato limpio, De calidad. ordenado, estructurado y de calidad. Y multimodal, multicapa, porque la medicina es multimodal. Ujú. Cuando un médico atiende a un paciente, es muy multimodal, ¿no? Porque está mirando el electrocardiograma, la analítica, mirándole a la cara, mirando la radiografía. Entonces, los hospitales o los centros sanitarios públicos y privados han despertado, yo creo, esta idea de que es necesario tener lagos de datos, data lakes los han llamado, bueno, el nombre da igual, multimodales. Y están en construcción en todas las partes del mundo. Y esa interoperabilidad, ese poder Ujú. intercambiar entre hospitales distintos, que era un desastre, está avanzando relativamente rápido. Yo en esto soy optimista. No digo que esté todo hecho, pero va mucho mejor que antes. Eh, Esa es la parte buena, la parte en la que nos hemos dado cuenta. Y además, Europa, después del COVID, espabila y dice, oye, la inteligencia de datos sanitarios que tenemos es un desastre, ¿no? Comparado con la que tienen en Japón, en Singapur. Tenemos que hacer algo para estimular la compartición de datos. Y entonces sacan una ley muy poderosa y muy potente que ya ha entrado en vigor, ahora estamos en la moratoria, que es el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que básicamente lo que significa es todo aquel que produce un dato médico tiene la obligación de compartirlo dentro del territorio europeo. Entonces esto es ya el empujón que necesitábamos. Si tenemos la tecnología, la ley que obliga y los algoritmos de IA, pues estamos como en una buena pista hacia ese sueño de una gran base de datos que te dice lo que le va a pasar al paciente, ¿no? Que es en Ujú. realidad la visión que todos compartimos, ¿no? Y veo que está más cerca, ¿no? Y si encima le pones la capa de generativa para que todo sea muy usable con avatares autónomos, etcétera, pues yo empiezo a tocar que ese sueño de una medicina muy tecnológica y futurista Ujú. realmente lo tenemos casi llegando, ¿no? Eh, es verdad que todavía hay riesgos, limitaciones y problemas, es lo que preguntabas. Pues un tema es la validación, ¿no? Otro tema es el despliegue, dónde pones esos algoritmos, quién los usa. Eh, y luego, bueno, pues a veces se nos puede olvidar que los modelos de lenguaje, siendo muy poderosos, no representan toda la realidad del universo. Porque los modelos de lenguaje están entrenados con lenguaje y el lenguaje es una versión de la realidad muy comprimida, muy poco granular, muy poco fina. Ujú. Cuando tú dices algo, estás expresando apenas una fracción de lo que hay realmente en tu mente y de todo lo que ves, todo lo que te entra por la vista, por el oído, de lo que sientes. El lenguaje es una compresión burda. Sí. Entonces, pensar que porque dominamos los modelos de lenguaje, dominamos toda la estructura del conocimiento universal, es un error. Realmente hay que avanzar en otro tipo de modelos que captan otros matices de la realidad, que es lo que llaman los modelos del mundo. Esta capacidad de, por ejemplo, saber cómo se comportan los objetos físicos en un espacio tridimensional. Hay gente que se da cuenta de esto y que nos advierte. Cuidado que los modelos de lenguaje, Gemini y ChatGPT, son solo una fracción de la realidad, pero si realmente queremos una inteligencia artificial universal y general, tendremos que evolucionar a otro tipo de modelos más sofisticados. Bueno, entonces, ¿cuál es el error? ¿Qué es lo que no comparto? Pues quien piensa que ya hemos tocado techo porque hayamos llegado a la IA generativa. Y en realidad es solo una parte del camino. Una parte muy bonita, muy interesante, pero es solo una parte. Se me viene a la cabeza de la manera en que lo explicas que, por ejemplo, ahora de los cinco sentidos solo estamos utilizando uno, ¿no? En este caso sería el texto, las palabras, y aún nos falta desarrollar pues el gusto, el olfato, el tacto, ¿no?
Yo ahora estoy viendo mucho este año temas de robótica, que creo que sería como bueno, pues darle un espacio tridimensional que acabas de nombrar em, ahora mismo, ¿no? ¿Crees que ese es el siguiente paso, temas de robótica? ¿Cómo ves el futuro? Sí, sin duda. Mira, fíjate, si yo te digo, y esto no es mío, esto es del doctor Miguel Hernán, el insigne epidemiólogo de Harvard, de, de- dirige el Causa Lab. Si yo te digo que, por ejemplo, hospitalizar a un paciente es un gran predictor de muerte, que lo es, ¿no? Estar Ujú. hospitalizado es un súper No es buena predictor de señal. muerte, ¿no? Claro, pues, ¿qué te contestaría un modelo de inteligencia artificial actual? No lo hospitalices, lo cual es absurdo, ¿no? Pero ¿por qué para nosotros es absurdo? Porque nosotros tenemos conocimiento causal. Nosotros entendemos qué es causa y qué es efecto. Lo que tienen los modelos actuales de inteligencia artificial es que por muy potentes que sean en lógica y cálculo, por muy potentes que sean correlacionando o asociando variables, son muy cortitos en causalidad. No entienden qué va antes y qué va después. ¿Pero por qué no lo entienden? Porque ellos lo que ven es una base de datos, no ven el mundo. No ven un niño empujando una pelota por una cuesta o una pareja discutiendo, no ven cómo es el mundo. Si tú no tienes experiencia de dominio, si no estás en el mundo físico, y de ahí lo que te decía antes de los modelos del mundo como la siguiente evolución, y no tienes la causalidad, serás muy bueno prediciendo lo que va a ocurrir, pero no qué tendrías que cambiar para que ocurriera otra cosa. Y resulta que en medicina casi todas las decisiones que tomamos son contrafactuales. ¿Qué tengo que cambiar para que el paciente no se muera? Y eso la máquina no puede hacerlo. Por muy potente que sea, es como si estuviera condenada a vivir en un eterno tiempo presente. No tiene capacidad narrativa, no tiene capacidad de transitar de A a B. Y eso el humano lo hace muy bien. El humano de una manera muy intuitiva dibuja escenarios alternativos y opta por ellos. Entonces muchas veces cuando nos preguntamos por qué las máquinas no lo hacen todo y los humanos son necesarios, pues esta es una respuesta técnica muy concreta, porque las máquinas no pueden pensar contrafactualmente y eso en el juicio clínico es muy importante. Bueno, pues lo que sabemos es que probablemente esa frontera la máquina la alcance cuando esté en el mundo físico. ¿Cuándo va a estar en el mundo físico? Cuando haya robots por las calles. Cuando haya robots por las calles capturando datos de la realidad, entonces sí tendrán el poder total. Porque entonces podrán pensar causalmente. Y ahí ya sí que los humanos no les ganaremos en nada. Esa es la siguiente frontera. ¿Crees que nos van a superar entonces? Bueno, la pregunta entonces es ¿cuánto falta para que los robots estén en el mundo? Y aquí viene la siguiente derivada. Yo no lo puedo decir con exactitud, no creo que nadie pueda, pero sí que creo que mucho antes de lo que intuitivamente creemos. ¿Por qué? Pues probablemente porque lo que sabemos de los últimos 2 años es que las personas que se dedican a fabricar robots han encontrado un hack, un truco para entrenarlos mucho más rápido que lo que se venía haciendo los últimos 20 años. Cuando tú ves esos vídeos de Boston Robotics y tal, Boston Dynamics, ¿no? Sí. Boston Dynamics, que son muy interesantes, pero entrenar eso tenía muchísimo coste, porque tenías que poner robots en una nave con humanos y con coste energético. Pero lo que han descubierto es la capacidad de crear un mundo virtual, como un videojuego, que cumple las leyes físicas y en ese mundo puedes entrenar al robot con coste que tiende a cero y sin esfuerzo humano. Entonces, por decirlo de alguna manera, cuando tú sacas al robot de la caja el día 1, ya ha visto 1 millón de veces la cuestión. Y esto es muy necesario porque si no, los humanos siempre les llevaríamos mucha ventaja. Porque tú fíjate, imagínate que tú intentas enseñar a un robot a conducir, que lo estamos consiguiendo con Tesla y demás, pero ¿cuánto tiempo nos ha llevado? Mientras que un chaval de 18 años, en 10 horas de autoescuela, ya sabe conducir. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues porque en el cerebro humano hay millones de años de evolución de la motórica y de la sensórica. Por eso nos costaba mucho que los robots llegaran a nuestro nivel. Pero si tú puedes coger a ese robot y dentro de la caja darle millones de años de entrenamiento a coste cero, entonces resuelves el gran problema. Y si te das cuenta, esto conecta con lo que venimos hablando todo este rato, los modelos del mundo. Si tú eres capaz de crear modelos de inteligencia artificial, no de lenguaje, sino de comprensión de los vectores físicos, puedes desbloquear el tema de la robótica de manera muy coste eficiente.
Entonces, cuando Elon Musk nos dice tan chulo que vamos a tener robots cirujanos mejores que un cirujano en 3 años, no sé si acertará exacto o no, pero él sabe muy bien lo que dice, porque él está contando con este nuevo truco. Por eso yo creo que esto va a llegar mucho antes de lo que creemos. Te quería hacer otra pregunta ¿y tú no crees que nos estamos acomodando el humano o volviendo más tontos, si me permites la expresión, al apoyarnos tantísimo en inteligencia artificial, en nuevas formas de trabajo? ¿No crees que nos estamos volviendo un poco más vagos? Yo no estoy seguro de que el concepto sea vago o tonto, porque si lo piensas, en realidad esto ha ocurrido siempre, ¿no? Dices, la tecnología nos deshumaniza. Yo no tengo tan claro que la tecnología nos deshumanice. La tecnología nos hizo humanos. El fuego, el metal, son precisamente las cosas que nos distinguieron de los animales. La tecnología es lo más humano que hay. Lo que pasa es que a medida que la tecnología avanza, nos especializamos en su utilización y vamos dejando atrás capacidades menos tecnológicas. Por eso yo sé conducir un coche, pero no sé cazar. Y en el futuro probablemente no sabré conducir un coche, pero sabré hacer otra cosa. Entonces, en realidad lo veo más como una progresión del ser humano que va cambiando sus capacidades a medida que la tecnología avanza. Lo que hoy no somos capaces de ver es qué sabrá hacer el ser humano del futuro que hoy nosotros no sabemos hacer en relación a las tecnologías futuras. Eso no quiere decir que en la interfase, en el momento de cambio, no haya fricciones y sufrimientos. Y estábamos viendo el otro día artículos buenos de alto impacto donde ya en los sitios donde se empezó a hacer en China colonoscopia guiada por inteligencia artificial, que fue la primera IA en diagnóstico que se aprobó, ya se ha visto que los endoscopistas están perdiendo capacidad. Cada vez la hacen peor. Eso es cierto. Claro, yo es que te pongo un ejemplo concreto, ¿no? La evolución humana ha hecho que requiramos menos esfuerzo físico y por eso ahora nos toca ir al gimnasio, porque la mayoría de la gente vivimos de una manera muy sedentaria. Mi miedo con estas tecnologías, llevamos realmente utilizándolas 3 años, más o menos, hace que ya no te molestes ni en contestar un email, se lo pases a la IA, dices, mira, contéstale de una manera muy sutil que no estoy de acuerdo, y te lo hace ello. ¿No crees que eso puede hacer que dejemos de utilizar nuestras capacidades psíquicas, dejemos de pensar y lo subcontratemos en una máquina? Sí, ahí sí te doy la razón. El ejemplo del gimnasio creo que es muy revelador. Yo creo que sí, que vamos a tener una especie de obesidad mental en los siguientes años. Es algo bueno, hablando con la gente, es algo que me empieza a preocupar porque empiezo a pensar que eso, te acostumbras a que te contesten los emails, a un montón de tareas que sí que reconozco que eran rutinarias, aburridas y demás, pero eso te hace perezoso y eso me da un poco de miedo, no tanto la inteligencia artificial de nos va a dominar, sabes, la dualidad Jarvis de Iron Man contra Terminator, yo creo más en Jarvis, pero lo que tengo miedo es de que nos vuelva más tontos, de que nos hagan más vagos. Sí, más vagos que tontos, ¿no? Sí, en eso sí que estoy de acuerdo. Es probable que en el futuro haya gimnasios de la mente. Mentales. Me lo apunto como idea de negocio. Ahora mismo, ¿qué ocupa el día a día en Savannah? ¿Qué estáis haciendo ahora novedoso? Sí. ¿En qué estáis? Bueno, como te decía, como tenemos estos vientos de cola, ¿no? La necesidad de datos del mundo real, de lo que está pasando en las historias clínicas para poder evaluar qué pasa con los fármacos una vez los apruebas. Por ahí nos está viniendo un montón de demanda, ¿no? A nivel global. Y eso está siendo muy bonito. Por otro lado, hablábamos antes de la compartición de datos dentro de Europa. Bueno, de alguna manera, fíjate lo que es la vida. Nosotros es lo que llevamos haciendo 12 años, antes de que se llamara Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Nuestro negocio, nuestro mundo, siempre ha sido ayudar a los hospitales o compartir datos de la historia clínica, anonimizados, por supuesto, para poder hacer investigación. Y eso es justamente lo que ahora Europa obliga. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que nos están contratando para hacer estos espacios de datos. ¿Y vosotros en qué países estáis ahora presentes? Estamos en 13. Europa Occidental
Estados Unidos, Canadá y algo de Latinoamérica. Em, no lo sé decir con exactitud, pero Colombia, Argentina, bueno, 4 o 5 Sí, países de Latinoamérica. Eh, pero lo digo con dudas porque está cambiando muy rápido. eso te iba... En estos, nada, semanas, pues ya se está hablando que si, oye, nos ha salido una cosa para, pues creo que era esta semana, países totalmente nuevos. Lituania, bueno, Italia ya entramos. Está cambiando muy rápido, ¿no? Te iba a preguntar por la legislación, porque Europa al final es todo muy uniforme, pero si veis cambios en países no Europa, ¿no? Porque, por ejemplo, en Chile, la nueva ministra de Salud, a la cual Maicho Malí le mando un saludo desde aquí, En Chile eh, estamos. es una persona que viene del CENS, entendemos que por su perfil súper tecnológico pues van a hacer cambios. En México acaba de salir la ley de salud digital. El tema de estructurar los datos, la interoperabilidad, los distintos estándares. ¿Os veis que hay muchas velocidades, mucha legislación o que Mm. estamos tendiendo por fin a un estándar global? Es más parecido de lo que parece. Fíjate, incluso Estados Unidos, que podrías pensar que es muy distinto y tal, para lo nuestro al final se comporta de manera muy parecida. Al final es, primero, anonimizar el dato, Ujú. que en realidad técnicamente no lo anonimizas, lo primero lo pseudonimizas, luego pasa por un proceso, luego lo anonimizas. Pero bueno, eso es una disquisición técnica, pero anonimizarlo, pseudonimizarlo en origen, que ahí es muy importante la historia clínica, no anonimizar solo cabecera y pie del documento, sino también dentro del texto. A veces los médicos ponemos ahí números de teléfono, Sí. nombre de la hija. Entonces, eso hay que hacerlo con Machine Learning porque es una aproximación probabilista para hacerlo bien, ¿no? No, Ujú. no puedes de repente quitar la palabra Parkinson, aunque sea un nombre, porque entonces eso requiere entrenamiento. Una vez has hecho eso, tienes que coger el dato y extraerlo para poder hacer los modelos de procesamiento del lenguaje natural, la transformación del texto en variables, en bases de datos, y eso prácticamente en todos los países es igual. Si has cumplido lo anterior, que es anonimizar, lo puedes hacer sin consentimiento informado, siempre que haya pasado por un comité de ética Ujú. que entienda y apruebe que lo que vas a hacer con ese dato es razonable porque vas a mejorar el conocimiento de las enfermedades. Eso en el caso de que sigas la vía de la investigación o que lo vas a utilizar para mejorar la gestión de un hospital en términos de predecir la demanda o de hacer un modelo predictivo en diabetes. Con lo cual, ahí en vez del lado de investigación, pues caes más en el lado de bueno, de la gestión del dato como proveedor. Es decir, nos comportaríamos como un proveedor de historia clínica, ¿no? En la misma casilla Sí. regulatoria. Entonces, sea por una vía o por la otra, en realidad en todos los sitios más o menos el sentido común y la lógica te dice que ese es el camino por el que hay que ir. Donde sí parece haber ya un acuerdo casi global, no global, hay algún país rezagado, es en entender, y eso la Unión Europea fue muy valiente en eso, y España fue el país que más contribuyó a eso en su día, gracias a los compañeros de BIFAP en el Ministerio de Sanidad, eh, que lo que es desproporcionado, y así se dijo, ese esfuerzo desproporcionado, es intentar gestionar la información de millones de historias clínicas que tienen un buen fin pidiendo consentimiento. Y eso afortunadamente hubo voces valientes que ya hace años desterraron esa idea y eso nos ha permitido avanzar. Y te iba a preguntar por dos cosas. Por un lado, costes. Una de las cosas que más escucho que se repita es que cualquier innovación tecnológica, IA, procesamiento de datos, es caro. ¿Tú compartes esa visión? ¿Crees que es sostenible Mm. a largo plazo? Cualquier innovación, trajimos el año pasado a José Solís al evento de España y nos hablaba que una de las problemáticas comunes es que ahora mismo pues cualquier implementación hay que justificarla muy bien, hay que trabajarla mucho porque los costes se disparan. ¿Tú qué de esa afirmación cuál sería tu... Lo que nosotros estamos viendo, ¿vale? Nuestra Ujú. realidad del día a día es que los modelos de lenguaje sí que son caros. Es verdad, y todos están viendo en las noticias que OpenAI no es rentable y todo esto. Y eso es verdad. Nosotros a veces
descartamos el uso de modelos de lenguaje en Sabana para refinamiento de los algoritmos simplemente por precio, porque podemos llegar a lo mismo haciendo otro tipo de machine learning, supervisado, no supervisado, pero que no tiene LLMs por detrás y es más coste eficiente. Eso es verdad. Y yo creo que eso, en cierto modo, en algún momento limitará el campo. No creo, esto es una intuición mía, que realmente lo vaya a frenar, como se dice por ahí, porque todos estamos viviendo el porqué, ¿no? La utilidad es tan enorme. Yo creo incluso que puede llegar a ocurrir que la IA sea un derecho, como la electricidad o el agua. O sea, que tú abres el grifo, el agua sale. ¿Quién hay por detrás? Pero el agua sale. Entonces, me refiero en la Sí, sí, mayoría sí. de países. Yo creo que la IA va a ser tan fundamental que no creo que se pueda permitir legalmente el privársela a la gente, de una manera u otra. Y que la economía encontrará cauces para comprimirlo, comprimir el coste, etc. Y por supuesto, gente más rica tendrá IA más potente. Eso parece evidente, ¿no? Eso lo estamos viendo. Pero que en términos generales utilizar algoritmos de aprendizaje automático no es coste eficiente, yo creo que eso no se puede afirmar. Tenemos el ejemplo de las farmacéuticas, que están abaratando costes de descubrimiento de fármacos enormemente desde que utilizan machine learning, desde los plegamientos de proteínas, motivo de premio Nobel, que lo conoce todo el mundo, a cualquier otra utilidad. Y lo mismo para un hospital. Gestionar basándote en el dato es muy eficiente si lo haces bien, ¿no? Puedes predecir el no-show, predecir quién no va a venir a la consulta, si puedes predecir las pruebas de futiles, si puedes predecir quién no necesita un fármaco. Esto es una idea que repetimos mucho, ¿no? ¿Cuánto falta? ¿Qué cerca lo tenemos, ¿no? El que la comisión de farmacia de una comunidad autónoma, de un hospital, pueda tomar sus decisiones basadas en algoritmos que predigan en qué pacientes un fármaco de alto coste va a funcionar. Y ya solo se lo des al que la IA predice que va a funcionar, ¿no? Ya ves el titular, ¿no? La comunidad autónoma de tal solo pagará por los fármacos que funcionen. Todo eso tecnológicamente es alcanzable, es un tema de organización y es muy coste eficiente. Entonces, creo que es un tema de alinear la gestión, que muchas veces va retrasada respecto a la tecnología, con lo que es posible hoy tecnológicamente, ¿no? Y de ciberseguridad, ¿qué me puedes contar? Porque al final yo siempre pongo el ejemplo de que la salud y la ciberseguridad no le importan a nadie hasta que la pierdes. Claro. Ahora mismo, con temas de gestión de tantos datos, ¿cómo ves la legislación? ¿Cómo ves el uso que está dando? ¿Se tiene en cuenta realmente la ciberseguridad? Bueno, yo creo como tú. Yo creo que es el rascar donde no pica, ¿no? Y a la gente no le gusta rascar donde no pica. Y no pica hasta que ya picó. Eh, Creo que es uno de los grandes... Es un poco para mí es un poco como un COVID. Es la típica cosa de la que nadie habla y un día solo se hablará de esto. Cuando ocurra. Cuando ocurra que realmente se desmadre. Y la probabilidad de que se desmadre es muy alta. En algún momento. La probabilidad de que en estas tensiones mundiales que existen, la ciberseguridad se vea comprometida o que la capacidad de vulnerar sistemas escale por encima de la capacidad de defenderse, es un riesgo razonable. Y que no tiene nada que ver con que algunos nos dediquemos a reutilizar historias clínicas para hacer investigación. No, puede ir contra el centro, contra el core del dato sanitario, como hemos visto ya algunos ataques, ¿no? Yo soy un defensor del cloud. Pienso que la nube, pienso que el dinero está más seguro en la caja de seguridad del banco que debajo del colchón. Y pienso que es arcaico y todavía me sorprende que todavía lo oiga en foros, ¿no? Todavía en foros de salud, de gestión sanitaria, todavía oigo a un consejero, a un director general diciendo, no, el dato no saldrá físicamente de la comunidad. Y pienso, ¿realmente se dará cuenta de que el dato no está más seguro en el ladrillo que en
que custodiándolo quien más controla y más potencia en ciberseguridad puede tener, ¿no? Luego también hablabas ahora de legalidad, o bueno, de entender lo que acabas de decir del el cloud o hacerlo in-house. Yo no sé si recuerdas que nos conocimos por mi anterior empresa que hacíamos eventos de data Claro, center. sí, sí. Entonces es un tema que controlo. Eh, el dato realmente, una vez se sube, no se sabe muy bien a dónde acaba. Te iba a preguntar por la legislación. ¿La legislación crees que acabas de decir que va un paso por detrás? ¿No crees que también es un poco limitante y que, por ejemplo, en Europa nos pasamos legislando, lo que hace que vayamos muy lentos innovando? Claro, es que yo el otro día lo hablaba con uno de los responsables de Gaia X, ¿no? Los que están haciendo el estándar de cloud en Europa, ¿no? Y yo le decía, ¿realmente importa que el dato esté físicamente dentro de Europa? Me refiero geográficamente. Y me decía, pues claro, es verdad. Cambia que esté debajo del mar en una isla. O sea, al final creo que son conceptos muy culturales. Es que creo que se está aplicando, corrígeme, una legislación física a un entorno digital que no tiene mucho sentido, porque Claro. Y me alegra que tú que has trabajado en esto lo confirmes, porque es lo que la intuición te dice, ¿no? veo que tratan de, no sé, de legislar temas que realmente darle un margen para ver cómo se desarrolla, porque al final, o sea, un investigador si se va de vacaciones a Australia por tema de latencia ya no va a poder acceder al dato porque el dato tiene que estar en un servidor en Madrid. Claro. O sea, creo que es que legislar con una forma de pensar muy física en un entorno muy digital no tiene sentido. Y lo que veo mucho es limitaciones. En Latinoamérica hay menos legislación y estoy viendo proyectos más innovadores. Mm, ¿Y no crees que eso nos está frenando demasiado en sí. Europa? Sí, y yo no soy una de esas personas tecno-optimista que piensa que liberal, que piensa que todo se tiene que permitir, ni mucho menos. Yo estoy muy contento de tener derechos europeos y de no estar en el Big Brother, ¿no? En el gran hermano chino y además de tener una EMA, una Agencia Europea del Medicamento, que no ha permitido que ocurra lo del fentanilo Ujú. de Estados Unidos o sea, que no se trata de ni mucho menos todo vale y todo lo tecnológicamente posible a veces no es deseable y para eso están las leyes, que son un invento fantástico del ser humano. No obstante, ves a Europa como pollo sin cabeza con esto, ¿no? Los ves legislando, sacando el AI Act y luego von der Leyen desdiciéndose porque viene J.D. Vance, el vicepresidente americano, y le dice, no, 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 que es que estáis legislando y es que China nos va a comer, entonces tenéis que poner de nuestro lado. Entonces levantan todas las leyes de repente y luego las vuelven a poner. A mí no me da mucho confort. Tengo la sensación de que realmente no hay mucha cabeza detrás. Y me pregunto, ¿eh? Digo, ¿no hay cabeza o sí la hay, pero políticamente es tan inaceptable que se hace? Esto me lo pregunto con los servidores. Que cuando sale alguien y dice que el dato no va a salir de Madrid o Sí. bueno, por no de cualquier sitio, ¿realmente cree que es más seguro o lo dice porque lo tiene que decir? Ujú. Es como San Manuel Bueno Mártir, el cura ¿no? De que se había dado cuenta de que Dios no existía, pero él no lo decía. Pues digo, ¿se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta? Y esto yo me lo pregunto. Y eso no quiere decir que no nos adaptemos. En Sabana, porque al final nos tenemos que adaptar, nos adaptamos y tenemos que hacer cosas on-premise en los servidores del centro, lo podemos hacer, nos hemos adaptado tecnológicamente, pero nos hace menos eficientes. Justo era mi siguiente pregunta. En Sabana, ¿cómo lidiáis con todo esto? Pues nos adaptamos porque, fíjate, estamos trabajando con espacios de datos europeos para muchos sitios, no solamente en España, en otras regiones europeas. Pues somos líderes en esto, tenemos mucha experiencia de 12 años en cómo se montan las infraestructuras para compartir dato clínico de manera segura y privada. Y nos llaman de otros países. Y a veces te tienes que adaptar. Y te dicen, no, no, lo queremos aquí, en el servidor, y lo podemos hacer. Pero yo cuando nos tenemos que poner a hacerlo pienso, esto podría ser más eficiente, más ágil para el propio usuario
si nos dejaran hacerlo, pues eso, de una manera nativa en cloud, con todas las garantías de seguridad y quitando esos costes derivados de lo local, ¿no? Que efectivamente en el mundo digital pues tienen menos sentido. Y os escuchan, entiendo que estaréis en contacto pues, con la Unión Europea. ¿Escuchan vuestras demandas o os toca a vosotros eso, adaptaros a lo que os dicen? Yo he tenido buenas experiencias en general. En mis 12 años dedicado a esto, ya 13, igual que siempre digo que he dado con excelentes gerentes de hospital con muchas ganas de innovar y de probar cosas, y que gracias a ellos hemos avanzado un montón. He tenido otras buenas experiencias. Hace poco me llamaron de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, para cerrar su jornada anual de datos y EIA, vamos, su jornada de datos. Y yo creo que eso dice mucho, ¿no? Que llamen a un emprendedor, aunque sea médico yo, pero que llamen a un emprendedor para hacer el cierre. Te está diciendo que hay una buena actitud, ¿no? Y sí, de la Comisión Europea también nos han llamado para temas de legislación. Yo sí me siento escuchado, yo creo que sí que... Y entiendo, la dificultad de poner a todos los actores en línea. No debe de ser trabajo fácil el de estar ahí. Lo que sucede es que la oportunidad es enorme. Y yo no tengo la sensación de que, ahora ya hablando de España, un sistema sanitario como el español, que en su día ha tenido tanta preponderancia, esté cogiendo el tren a la velocidad adecuada. Yo creo que lo que no estamos haciendo hoy, en un tiempo, se traducirá en un descenso en los puestos, en el tipo de sistema sanitario que somos, porque hay otras sociedades que están corriendo mucho más. Justo te iba a preguntar, hospitales, clínicas, laboratorios españoles, en este caso, ¿son prioridad los datos para ellos o realmente lo ven aún como una moda? Sabes que desde Healthnology llevamos años predicando de una salida más digital, a veces con más acierto, a veces con menos. En ciertos países, pues a veces aún haciendo muchas cosas en papel, que ya llevamos 12 años la primera vez que nos vimos. ¿Crees realmente que digitalizar es realmente una prioridad o es una consigna? Lo bueno y lo malo. Mira, yo te digo, por empezar por cosas buenas. España es un país con un montón de historia clínica electrónica, muy por encima de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, ¿no? Los franceses nos decían hace poco, es que vais por delante, nos tenéis que ayudar. Que un francés te diga eso es mucho. Esto lo hemos hecho rápido y bien. Tenemos esto. Tenemos ahora unas comunidades autónomas donde hay directivos de sistemas de información clínica con los que se puede tener conversaciones muy avanzadas, que entienden de estándares, entienden de HL7, entienden de OMOP, entienden de, por supuesto, historia clínica electrónica y entienden de espacios de datos. Bueno, a veces quizá un poco fascinados de más con la generativa y no recordando del todo la importancia de la discriminativa. Pero bueno, hay un nivel de interlocución avanzado. Un ministerio haciendo una labor de coordinación y bien, alineado con las comunidades autónomas. Bueno, hay cosas que sí, que están funcionando. Áreas de mejora, mójate un poco. Sí, pero por terminar de decir una buena, los pequeños grandes proyectos que vas viendo en los centros, ¿no? Cuando te vas al Clínico de Barcelona y ves que están haciendo modelos que predicen en la UBI quién se va a poner malo y tal. Y te vas a San Juan de Dios en Barcelona y ves que tienen el Cortex, el sistema de analítica. O sea, que la gente va haciendo cosas, ¿no? Y hay conversaciones de las que sales feliz. Hablaba con la directora de Salud Pública de Galicia y me decía que sí, que ella en su cabeza estaba ya contemplando que cuando uno va a hacer un screening de un cáncer ya no sea mujeres de 45, sino que sea targeteado por un algoritmo que te diga a ti. O sea que hay gente que piensa muy bien y que va muy por delante. Me mojo.
Cuando nos comparamos con lo que está pasando en Asia, pues vemos los años de atraso, ¿no? En Asia, donde ya tienen avatares entrenados con la cara y el vídeo de médicos reales, pero que en realidad son bots entrenados con modelos fundacionales de toda la especialidad por detrás, que están cribando a los pacientes de manera autónoma, una red de agentes de IA completamente autónomos, certificados, con título de médico. Todo esto no lo estamos oliendo. Que el MIR hay que reformarlo y que hay que hacer un MIR para humanos y un MIR para IAs, porque las vamos a tener ahí y vamos a necesitar darles un título, porque si no, ¿cómo cuentas con ellas? Este concepto de la IA como compañero de trabajo, no como herramienta, no lo hemos en Europa estamos lejos de olerlo y en China empiezan a tenerlo totalmente naturalizado. Pero incluso si entras en Europa, pues ves a los nórdicos, un médico de familia en un país como Finlandia, tiene un montón de algoritmos con los que enfrenta todos los días a su cartera de pacientes, a su población, que le predicen quién se le va a descompensar. Mientras que aquí los médicos de familia me dicen, yo tengo uno en cardiovascular, uno en diabetes y está ahí y no lo uso mucho. Entonces, incluso en la discriminativa también vamos por detrás respecto al norte de Europa. Luego otros países, por ejemplo Alemania, hace años que compensan lo digital como si fuera parte de la cartera de servicios. Es decir, si una empresa da un servicio digital en salud, recibe financiación. Y eso, Alemania es punta de lanza, pero luego el resto de países europeos no lo hemos cogido y en España estamos lejísimos de eso. Entonces, sí, yo creo que tenemos un montón de lagunas todavía de comprensión de cómo esto nos ayudaría. Nos ayudaría, no, es la única manera de salvar el sistema sanitario. Se decía hace ya mucho, bueno, tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Habrás escuchado esta frase 100 veces. ¿Crees que eso nos ha hecho que nos durmamos en los laureles y que ahora lo estemos pagando? Yo creo que quien dijo eso es un genio del marketing tan bueno como el que nos hizo creer que los Frosties de Kellogg's eran sanos, con 100 kilos de azúcar. ¿Quién dijo eso y por qué y cómo nos lo creímos? Y se quedó en el colectivo popular. Ni hemos sido jamás el mejor sistema sanitario, ni hemos estado cerca de serlo, ni nada parecido. Hemos tenido un sistema sanitario tipo Beveridge, de cobertura universal, no vinculado en un momento determinado a la seguridad social, sino a presupuestos generales del Estado, con una cobertura universal muy generosa, a base del sacrificio de los médicos y profesionales sanitarios de tener el sueldo más bajo de Europa, sueldos humillantes y denigrantes, y a base de eso hemos dado una cobertura sanitaria razonablemente amplia o muy amplia y con unos profesionales bien formados gracias al sistema MIR, que fue una genialidad traerlo de Estados Unidos y bueno, pues ya está. Nunca hemos estado por delante de otros muchos países en calidad de la asistencia ni en resultados, ¿no? Y además, como no se mide, pues tampoco lo puedes saber, ¿no? Sí, yo siempre que me han dicho esa pregunta, que me han dicho la de tenemos la mejor sanidad del mundo, siempre decía, ¿comparada con quién? ¿O cuáles más conoces? ¿No? Entonces siempre se quedaba ahí un poco vacío. Y sí nos hemos dormido, sí nos hemos dormido. Nos han mirado a veces con condescendencia a los del dato y a los de la IA, ¿no? Durante años. Yo he visto que era, oye, pues que venga Nacho y nos entretenga, ¿no? Con la charla que es muy divertida. No, pues si es que esto no va de divertido, esto va de que es la única manera de seguir proveyendo a la gente con un sistema de cobertura universal y con medicina de alto impacto, de precisión. Es la única manera, los algoritmos de aprendizaje automático, matemáticas avanzadas, basado en datos sanitarios de calidad. No es opcional, es como una resonancia magnética. Entonces esto, bueno, ha estado en la periferia. Y eso lo hemos tocado. Siempre recordando a los que sí lo han intentado, ¿no? Que yo he visto mucho gerente, mucho director médico, mucho jefe de servicio que sí que lo ha intentado, que ha luchado, ¿no? Pero la política lo tiene muy difícil. Y no digo que no los entienda, porque yo entiendo que si tú contratas un sistema pero no contratas a 20 enfermeros, te ponen en el periódico. Y yo entiendo que estar ahí tiene que ser muy complicado.
Y luego otra pregunta que yo llevo muchos años tratando de extrapolar tecnologías de otros sectores a la salud. ¿No crees que en salud siempre nos hemos creído un poco especiales y que deberíamos de compartir más aprendizajes, extrapolar más aprendizajes de otros sectores? Bueno, yo creo que el ego del médico es una de las grandes barreras. Lo has dicho tú, ¿eh? Sí, sí, pues claro, lo digo desde que era residente. Sí. El ego del médico. El médico tiene cosas fantásticas. ¿Qué haríamos sin médicos? Porque son gente que con un sueldo miserable en relación al resto de los europeos, no digo en relación a la sociedad, Sí, 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 pero te en resto, entiendo. por supuesto, al esfuerzo y a la responsabilidad y sobre todo del resto de colegas, pues no dejan de trabajar por el paciente, de investigar en su tiempo libre, de estudiar en su tiempo libre en condiciones muy malas, a veces haciendo 30 horas seguidas, muchas veces haciendo 30 horas seguidas. Ujú. Y, y- 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 y lo hacen porque les gusta y porque les gusta el paciente y Por no vocación, ¿no? por vocación. Y el Estado y el sistema se aprovecha de esa vocación. Y ahora, bueno, ahora parece que los jóvenes vienen como con más fuerza y empujando. Y yo me alegro. Yo, qué bien, nosotros no éramos así de reivindicativos. Y me alegra un montón. Pero, pero esa es la parte buena. Pero hay una parte mala. El médico no le gusta mucho que El le, ego. que le orienten, que le digan, que le traigan experiencias de otros sectores, como dices tú, que le digan que a lo mejor podría ser más creativo, que podría comunicarse mejor. Todo eso no lo llevamos muy bien. Decimos, va, esos son soft skills. Eso no es lo importante. Lo importante es mi ciencia. Dices, ya, pero ahí te estás dejando en el camino cosas. Una cosa es que lo que no podemos permitir es abrir la compuerta de la pseudociencia. Si las cosas no están demostradas, pues no podemos permitir. Entonces se nos puede colar todo. Y eso lo entiendo, ¿no? La evidencia científica, guideline, y hasta que no hay. Eso sí, guía clínica, pero yo creo que sí, que el médico tiene una tendencia natural a decir, aquí el que sabe soy yo. Bueno, pero no has hecho la reflexión, ¿no? Eh, y, ¿Crees que le cuesta adaptarse a los cambios al profesional clínico? no lo sé si más que otros sectores, depende. Yo creo que, por ejemplo, lo jurídico es peor, ¿no? Es todavía más manual, más lento, más torpe, más a mano. No creo que sea... Estamos acostumbrados a usar tecnologías nuevas todo el rato. Yo me baso más en cosas no tanto clínicas, sino de gestión general, ¿no? Por ejemplo, la omnicanalidad del sector retail. Tú compras digital, lo entregas físico, haces una devolución. El médico a veces veo que aún le cuesta entender que, pues mira, esto a lo mejor lo podemos resolver con un simple email, que no hace falta ir a consulta. Mm. Tema de el no-show, o sea, es un sector un poco raro, porque en ningún otro sector se permitiría que tanta gente no asistiera, o sea, no me imagino agendar citas en, yo qué sé, en un taller de coches y que esté siempre vacío y que no tengan citas en 3 meses, ¿no? El negocio caería. Sé que gestionáis personas, la salud de las personas, que es de lo más importante, pero ¿no crees que habría que hacer un poco de introspectiva, decir esto es lo que estamos haciendo mal y que está haciendo bien otros sectores? Yo creo que sí, pero en el pasado cuando se ha intentado ha sido enormemente difícil, porque el médico tiene esa parte característica que es chamánica, ¿no? Que tiene que ver con la, con la confianza y con el prestigio y todo esto. Y lo que ves en un hospital es que para el médico está incluso mal visto adoptar buenas prácticas gerenciales, ¿no? Todos hemos vivido pues lo típico de que a uno le hacen un poco jefe y está como avergonzado en el hospital porque me han hecho jefe, ya soy de los de la corbata, ya no soy de los de la bata, y casi como ellos diciendo en la cafetería muy alto que se oiga que ellos no, que ellos siguen siendo médicos. Pues habrá pocos trabajos donde que te hagan jefe sea motivo de vergüenza y de humillación entre tus compañeros. Pues en medicina pasa, ¿no? Y en medicina ocurre que eso, que las habilidades que no son core, pues se desprecian, ¿no? Lo que yo hago es tan importante que todo lo demás no lo es, ¿no? Entonces me enorgullezco de que no entiendo no me he leído mi propio contrato o no sé hacer la declaración de la renta y está bien visto no saber hacerlo, porque como lo que hago es muy relevante,
muy importante, ¿cómo voy a estar pensando en otra cosa, ¿no? Y yo creo que eso sí que nos hace daño, nos hace perder herramientas cada vez menos. Nos vamos Te iba a decir, espabilando, cada vez hay más cosas en internet, hay más digital, la gente va evolucionando. Pero yo todavía he cogido un poco esa época en la que estaba mal visto ser digital, intentar pensar gerencialmente. Bueno, era como de que no estás en lo que tienes que estar, ¿no? Que es la cama del paciente. Y hay algo, entiendo, de cierto en eso, porque si no hubiera esa parte de estar pegado al paciente, todo lo demás se desmorona, pero yo creo que sí que se pierden oportunidades. qué bueno. Yo te cuento un secreto, no sé si te has fijado, nosotros jamás en los eventos hemos puesto a nadie doctor o ingeniero en Latinoamérica y es un poco para tratar de quitarle esa capa protocolaria que a veces hemos visto o de mantener la distancia y con la evolución, al principio chocaba mucho, pero creo que ahora eso se está perdiendo, se va, bueno, suavizando y entendiendo que todos somos personas, todos son profesionales, gracias otra vez a los médicos por todo lo que hacen, pero que también eh, mirar más allá de la cama del paciente, pues hay mundo y a lo mejor pues se puede aprender o ver otras formas de hacer, que es un poco la labor que queremos hacer pues también con este podcast. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Yo quería dejarte un par de minutos finales pues para que nos cuentes un poco reflexiones, ver un poco hacia dónde vas. 2 minutos para ti, para que nos cuentes lo que consideres. Bueno, yo creo que estamos en un momento realmente bonito y fascinante en dos grandes campos. Yo creo que hay, por un lado, los avances técnicos en investigación, Uh-huh. porque realmente creo que el descubrimiento que estamos haciendo de las diferentes capas de datos en el nivel más molecular y celular está siendo exponencial. Uh-huh. Entonces, en el momento que nosotros podemos entregar eso a modelos matemáticos, vamos a poder hacer descubrimientos de fármacos a gran velocidad que no podíamos hacer antes. Entonces, creo que algunas enfermedades que damos como incurables se van a acelerar rápidamente en sus opciones terapéuticas individualizadas, hablando de inflamatorias, autoinmunidad, cáncer, cardiovasculares. Todo eso lo vamos a ver, creo, muy rápido. Farmacogenética, no sé si es el término que está ahora explotando. Farmacogenómica sería una de esas capas de datos, ¿no? Tener genes bien caracterizados con algoritmos de riesgo poligénico nos permite individualizar, pero te hablo en todos los Uh-huh. niveles, en el nivel microbiómico, en proteómico, en transcriptómica. Todo eso está avanzando y va a eclosionar de manera convergente, no es de un día, es de golpe, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso, la parte de la investigación farmacéutica y la investigación médica, la convergencia de lo que está sucediendo en el nivel molecular y celular con las posibilidades de la computación avanzada nos va a hacer dar un salto del que creo que somos poco conscientes y que es muy esperanzador y muy bonito, a pocos años. Eso por un lado. Y por el otro lado, más pegado a la cama del hospital, eh, creo que la gente se sorprendería si se imaginara lo cerca que estamos de tener agentes autónomos de inteligencia artificial atendiendo pacientes que van a ser compañeros, van a ser como una nueva especie, no es una herramienta, es un ser digital que convive con nosotros, al que le consultamos cosas. Y entre otras cosas le vamos a consultar qué algoritmos discriminativos usar. Creo que el mayor usuario de IA discriminativa va a ser la IA generativa, no el humano. Y ese compañero tan ilustrado en usar algoritmos nos va a acompañar en atender a los pacientes de manera muy natural. Y eso no está a 10 años. Eso está muy, muy cerca. Es un tema casi de MIR, de certificación. O sea, que se vienen años o meses de cambios importantes, ¿no? Afortunadamente, nos va a permitir seguir manteniendo una cobertura sanitaria universal, aunque la experiencia a veces sea un poco robótica, es el precio que vamos a pagar, pero que no se nos olvide nunca dónde estamos, porque tendemos a comparar todo esto Uh-huh. de lo que estamos hablando contra un sistema sanitario, como tú muy bien decías antes, que está idealizado, contra algo que ya no existe, en vez de contra la realidad. La realidad son 14 meses de listas de espera y que no te cojan el teléfono. Entonces, cuando evaluemos a dónde nos lleva la inteligencia artificial en medicina, hagámonos el favor de compararlo no contra lo ideal,
contra esos años 90 que ya no volverán, sino contra la realidad de hoy. Qué bueno. Pues Nacho, muchísimas gracias por venir a Hellnology, tu casa, y nada, un placer tenerte aquí. Siempre es un placer, muchas gracias a ti. Pues muchas gracias a todos nuestros espectadores. La semana que viene otro capítulo. Lo dejamos. Muchas gracias.